Entonces vamos ahí a Romanos, para empezar. Romanos capítulo 14, nos quedamos en el 17, en el versículo 17. Hoy vamos a empezar del 18 y vamos a terminar hasta el 15:2, que era lo que se pretendía la semana pasada. Pero para recordar de qué estamos hablando, vamos a volverlo a leer todo, ¿no? Porque para que volvamos a agarrar el hilo de lo que dejamos pendiente la semana pasada. Entonces dice así la palabra de Dios. Dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué lo leí mal. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado su bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Cristo, porque en él es otra vez. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hasta ahí. A partir del versículo 18 que nos quedamos, prácticamente lo que hemos estado viendo es la importancia de cuidar a los que son débiles en la fe, ¿no? Y también pensando que si nosotros somos fuertes, en realidad somos débiles. ¿Por qué? Porque al momento que tú te sientes superior a tu hermano, porque tú sí sientes libertad de hacer muchas cosas, ya también estás no entendiendo el propósito del amor de Cristo y de la fe en Cristo. Entonces, hay cosas más importantes a las que realmente le tenemos que dar el valor. Aquí lo que nos está diciendo es que mucho más valioso que la misma comida y las mismas tradiciones es el amor, ¿no? Y es lo que hemos estado llegando en conclusión. Por eso empezamos el versículo 13 donde decía, el 12, que decía: el amor sea sin fingimiento. Así lo empezamos y después nos empezó a dar como muchas instrucciones donde llegamos al punto donde todos los mandamientos de Cristo se cumplen en el amor. Todos.
Entonces, seguimos con esos mandamientos o con esas instrucciones específicas para para vivir una vida cristiana correctamente, pero no olvidemos que todo esto empezó con el amor sea sin fingimiento. Entonces, parte del amor sea sin fingimiento, pues seguimos hablando del cuidado que tenemos que tener hasta en la comida, diríamos así. Somos el vivir en la vida cristiana es tan intensa, tan hermosa, que debemos de tener cuidado de los pequeños detalles, no exagerar los pequeños detalles, sino cuidar de los pequeños detalles, porque el propósito es no lastimar al hermano. Entonces, nos quedamos en el versículo 18 que dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué es lo que decía el versículo 17? Que déjenme regreso. Bueno, el 16 dice, no sea que nuestro bien sea vituperado. Y recordemos que hablaba de nuestra libertad. No sea que por esta libertad que tenemos en Cristo, se ande hablando mal precisamente de la verdadera libertad en Cristo. O sea, porque la verdadera libertad en Cristo es ser libre del pecado, ser libre de tradiciones, ser libre de afanes, de ansiedades. Todo eso es la libertad en Cristo. Pero si nosotros abusamos de una manera que falta amor en este abuso, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los otros van a empezar a hablar, y estamos hablando de un asunto interno, no está hablando de un asunto externo. Estamos hablando de un asunto dentro de la iglesia. ¿Qué va a pasar con los pequeños en la fe o con los débiles en la fe? Pues van a empezar a hablar mal de nuestra libertad, y lejos de ser de bendición o de edificación para otros hermanos, vamos a ser de tropiezo. Entonces, si nosotros tenemos cuidado de estos pequeños detalles que les digo, importa lo que vamos a hacer importa realmente lo que comamos o lo que bebamos para ir al cielo o para ir al infierno. No importa, y lo sabemos, pero sí importa si nosotros hacemos que algún otro se vaya al infierno, porque vimos la semana pasada que nuestra libertad mal usada puede ocasionar que alguna persona termine no creyendo en Jesucristo y yéndose al infierno. Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado, y eso es lo que realmente importa, no la parte de si como tal cosa o no como tal cosa, ¿no? Entonces, prácticamente es porque entendemos que no es tan importante lo que comes como lo que realmente es que una persona sea salva. O sea, nuestro objetivo principal es que las personas vayan al cielo con Cristo, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal. Entonces, todo lo demás pues va a ser movido y acomodado de la manera correcta si yo realmente entiendo que lo más importante es esto. O sea, voy poniendo prioridades. Entonces, la prioridad es que las personas se salven. Pero ya es salvo. ¿Ahora qué? O sea, esa persona ya es salva. Entonces, ¿ya puedo maltratarlo con mi libertad? No. Entonces, mi prioridad es el amor. Un amor genuino entre hermanos, una comunión y una edificación. Eso sobre todo. Si ya después a lo mejor no sé, supongamos, ¿no? Que yo le diga, no comas de tal cosa, ¿no? No sé. E incluso hasta grasa, ¿no? O sea, ni siquiera algo religioso, sino algo en cuanto a salud, ¿no? Incluso hasta, ¿sabes qué? Pero ya con el tiempo, con su madurez y con el amor adecuado, oye, te recomiendo que no consumas tanto, esto te puede hacer daño para tu salud. Pero yo no puedo poner esto como más importante antes de su vida espiritual. Y su vida espiritual, acuérdense que la vida espiritual sana va a dar también un comportamiento en tu vida cotidiana sano. Entonces, lo más importante es que tengan una vida espiritual sana. Y que tengamos una vida espiritual sana, porque si yo no tengo una vida espiritual sana, pues me la voy a pasar lastimando a mis hermanos. Entonces, también tengo que tener mucho cuidado de eso. Entonces, entendiendo esa parte, es como dice el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo, o sea, ¿en qué sirvo a Cristo? En tener cuidado del corazón de mis hermanos.
este es mi servicio. Aquí no está hablando de un servicio de que me toca estar en la alabanza, o me toca dar clases a los niños, o me toca estar ahora que viene la escuelita de verano, me toca estar en la escuelita de verano. No habla de ese servicio. Está hablando de un servicio en tu vida práctica. ¿Cuál es ese servicio? Que tú cuides el corazón de cada persona. Si llámese inconverso para que venga Cristo, o llámese hijo de Dios para edificarlo, para construirlo y no para destruirlo. Eso, si yo hago eso, yo estoy sirviendo a Dios genuinamente, porque puedo tener un ministerio y no estar cumpliendo con este servicio. Pero yo puedo tener o no puedo tener ningún ministerio porque a lo mejor no me han puesto nada en la iglesia, no me han puesto a trabajar, pero estar sirviendo a Dios en verdad en esta parte. Si yo cuido el corazón, acuérdate que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Y guarda también el corazón ajeno. Entonces, si yo guardo el corazón de mis hermanos en Cristo, incluso aquí en el grupo, si yo guardo el no hacer sentir mal a mi hermana, si yo guardo el tener, el que ella se sienta amada, que se sienta integrada y que se sienta parte, ¿qué estoy haciendo? En realidad estoy sirviendo a Dios. Y en realidad estoy agradando a Dios. Y más allá de eso, o sea, es que el amor es tan poderoso que incluso el amor hace que tú tengas gracia delante de las personas. No solamente en Cristo, no solamente en Dios Padre, sino también de las personas. ¿Por qué? Porque lo que tú, a la hora que tú estás compartiendo el evangelio, como no le estás dando importancia a esas costumbres, a esos detalles, fíjate, no llegas a compartir el evangelio y a condenar. Es que no debes de poner ofrenda de muertos y mucho menos comértela, y no debes de usar esto, decíamos, ¿no? No te vistas así, no hables así. Entonces, ¿qué estás llegando a hacer? No estás llegando a compartir el amor de Cristo ni el evangelio. Estás llegando a dar un juicio y a condenar. Entonces, por lo tanto, tampoco te haces agradable a las personas. Entonces, por eso luego muchas veces vemos que dicen, ay, ahí viene y va a empezar con sus cosas. ¿Por qué? Porque cuando llega uno, no llega uno transmitiendo el amor, sino llega uno transmitiendo un montón de reglas y un montón de juicio, y claro que ante la gente somos desagradables. Pero si empezamos con un amor sin fingimiento, un amor genuino, un amor que realmente lo que me importa es tu vida espiritual, lo que me importa es edificarte, lo que me importa es lo mejor para ti, pues eso, hermanas, el amor conquista. El amor hace muchas cosas hermosas, ¿no? Entonces, realmente todo, acuérdense, todo mandamiento de Dios se cumple en el amor. Entonces, al momento que yo estoy amando, estoy cumpliendo y obviamente al estar cumpliendo la ley, estoy agradando a Dios porque le estoy obedeciendo. Entonces, es lógico que digan el 18, si nosotros vivimos de esta manera, en realidad lo que estamos haciendo es un servicio a Dios, sin necesidad de haber sido nombradas de ninguna forma, ni pastor, ni bueno, no digo que esté mal, ¿no? O sea, que bueno, que Dios los utiliza, pero no necesitas tener un nombramiento para realmente servir a Cristo. Bueno, déjenme, les voy a las versiones, solamente puse Nueva Biblia Vida, que dice, el que de esta manera sirve a Cristo le causa alegría a Dios y es respetado por la gente. ¿Por qué? Porque para la gente no eres ni un fanático ni un religioso, eres una persona auténtica. Tarde que temprano va a decir, no, pues realmente amaba, ¿no? Si era en serio, y te ayudaba en serio, ¿no? Y te expresaba el amor y era sin hipocresía. Eso impacta. Contra eso, acuérdense, contra eso no hay ley. Decía también que el fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley, y el fruto del Espíritu está formado también por amor. Entonces, y muchas características que hablan del amor. Dice el 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, vámonos directo a la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice, así que busquemos con afán lo que contribuye a la paz y a la convivencia mutua. O sea, ¿en qué tengo que estar muy preocupada?
O sea, porque a veces estoy tan preocupada porque fulanita no se viste como yo quisiera, o porque sutanita está viviendo de una manera que a mí no me agrada, o sea, que a mí no me agrada, no que a Dios no le agrada. Y muchas veces nos escandalizamos porque hacen cosas que a mí me parecen incorrectas, pero ¿qué importa lo que a nosotros nos parezca incorrecto? Realmente lo que importa es lo que a Dios le parezca correcto o no. Y como nosotros no somos Dios, nosotros qué sabemos de lo que hay en el corazón, en el interior de esta persona, ¿no? Entonces, lo que realmente debemos de estar preocupadas y buscar, dice sigan, ¿no? Sigan, o sea, persigan. ¿Qué es lo que realmente debo de perseguir? Estar en paz y edificar. O sea, si algo que yo quiero decirte, si estoy a punto de decirte algo con mis palabras que lejos de edificarte te pueden herir, ponle freno, ¿no? Te nos decía Joali en su petición, ¿no? O sea, que Dios frene mi boca, ¿no? Que Dios calle mi boca, porque es esa preocupación. Y precisamente, ¿no? Ahorita queda re bien el ejemplo, ¿no? La mutua edificación que ella busca, aun cuando su papá no es hijo de Dios, pero sí tiene el anhelo de que él sea un hijo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque lo que hablamos puede evitar que una persona llegue a los pies de Cristo. O lo que hablamos puede ayudar que una persona llegue a los pies de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo más importante es que entonces estemos persiguiendo estar en paz con las personas, o sea, no estar discutiendo. Por eso habla de la paz. No habla de la paz como en Romanos 5, ¿no? De la paz que tenemos con Dios. Aquí la paz, acuérdense de la regla de la hermenéutica, la palabra significa según lo que está usándose. Entonces aquí, lo que contribuye a la paz, ¿cuál paz? Pues la paz entre hermanos, la paz entre personas. O sea, no andar peleando por cuestiones necias, por cuestiones sin importancia. Y la mutua edificación, en lugar de estar discutiendo, vamos a ayudarnos a crecer juntas. Igual a lo mejor en este momento no estoy preparada para que me expliques lo que quieres explicarme. Bueno, tenme paciencia. Más adelante sigue orando por mí, sigue expresando mi amor y más adelante, aún a veces hasta sin darnos cuenta, ya entendí lo que me querías decir. O hasta con los hijos pasa, ¿no? Que estás, dale, es que no hagas esto, es que no hagas esto. Y luego resulta que porque X persona se lo dijo, ya lo entendió. Pero si yo te lo dije como 10,000 veces antes, sí, pero a veces influye mucho cómo lo decimos, cuándo lo decimos, ¿no? De qué manera lo estamos diciendo, influye mucho. Y entonces llega otra persona mucho más sabia, más abusada, lo dice de la manera correcta y a esa persona sí le entendió. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? La mutua edificación, o sea, el que crezcamos juntas. Acuérdate que también Efesios dice hasta que todos lleguemos. Entonces no dice hasta que Wendy llegue y ya, se acabó. No, o sea, hasta que todos. Estamos hablando de que vamos en equipo y vamos juntas creciendo hasta llegar a la... Es más, tanto así que es como si nos dijera un profesor, es trabajo en equipo, de tal manera que si lo haces sola repruebas, porque la idea es el trabajo en equipo. Entonces, como decirle a Dios, Señor, aprendí a amar, a edificar y a tener paz. ¿Con quién? No, pues yo sola. O sea, pues no aprendiste, ¿verdad? Este trabajo es en equipo y lo tenemos que hacer para nuestra mutua edificación. Dice, traducción lenguaje actual, por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. O sea, debemos ayudarnos, no atacarnos, sino ayudarnos. Ajá. Luego dice el 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, fíjense, no destruyas. Ya hablamos de edificar, dijo el anterior. O sea, edificar como poner otro ladrillo, ¿no? Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras oraciones son para ponerle un ladrillo más en la construcción de la vida de mi hermano.
de mi hermana en este caso. Yo quiero poner un ladrillo más. A lo mejor ni siquiera lo hablo, solo estoy orando por ti y estoy poniendo ladrillos en tu vida. Pero ¿qué dice? Que si hago lo contrario que estoy haciendo, estoy tirando, lejos de poner, tiro lo que a lo mejor alguien más ya puso. A lo mejor, o esa persona está echándole ganas, pero llego yo con mis groserías, con mi mala actitud y tumbo un ladrillo o tumbo más ladrillos. ¿Y qué estoy haciendo? Destruyendo. Pero ¿de quién somos obra? O sea, aunque yo pusiera un ladrillo en la vida de cada una de ustedes, o alguna de ustedes más bien dicho, o sea, aunque yo pusiera un ladrillo en la vida de alguna de ustedes, ¿es la obra de Wendy o es la obra de Dios? Pues es la obra de Dios. Entonces, yo no puedo, o sea, acordémonos, por ejemplo, del libro de Nehemías y cómo estaban construyendo, ¿no? Construyendo, pues, esa muralla, ¿no? ¿Y qué decían los enemigos? Pues que no, y que aún una zorra se para y tira todo. ¿Por qué? Porque tenían el deseo de destruir al remanente del pueblo. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? Somos de los que estamos como con Nehemías, construyendo, haciendo el fuerte para que pues vuelva, ¿no? Si un hermano está caído, pues para que vuelva a su condición en Cristo, a su comunión en Cristo. O somos de los enemigos, de los que decimos, no va a durar. Ya sabía, ¿no? Muchas veces a veces pensamos, ya se veía venir. Es que hasta sospechaba de que fuera cristiana. Entonces esos comentarios destruyen en lugar de edificar. Nosotros no sabemos si una persona es cristiana o no. Y nosotros lo que nos toca es en amor. Y bueno, si sospechamos que alguien no es cristiano, pues edifiquemos para que esa persona sea cristiana. No señalemos y destruyemos y pisoteamos la vida del otro. Por eso dice, bueno, entiendo, dice aquí Pablo, entiendo que en realidad él lo está diciendo desde su madurez espiritual. Y acuérdense que Pablo tenía mucha revelación, ¿no? Entonces, desde esa revelación que él tiene, Pablo dice, bueno, yo a estas alturas de mi vida he alcanzado a comprender que realmente no es malo que comas ningún alimento. A esa conclusión llegó porque incluso hablaba en otra parte en Corintios, también habla de lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Entonces, y él llega a esta conclusión. Aquí dice, toda la comida es limpia, toda la comida, incluso si estaba puesta en una ofrenda, si no estaba puesta en una ofrenda, toda la comida es limpia. Incluso si a veces, por ejemplo, ahorita, más que en esos, muchos están preocupados que porque son alimentos transgénicos, que porque, bueno, también obviamente la chatarra, pues, obvio, te hace daño, ese ni alimento es, ¿no? O sea, estamos hablando del que realmente es alimento, ¿no? No que los animales ya están contaminados, que les ponen muchas hormonas, que están genéticamente alterados. Sí, sabemos, ¿no? Pero aún sabemos que poderoso es Dios para limpiar los alimentos. Si puede limpiarlos de una manera espiritual, que si tú pusiste tu ofrenda a los muertos y pusiste ahí tu pan y ya se contaminó, sí, se contaminó espiritualmente, se contaminó ese pan. Pero dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo dice que no contamina lo que entra por la boca. Entonces no es como que me coma ese pan y se me metieron como 1000 demonios. No es cierto, eso no es cierto. Sino que dice, el Señor es poderoso para limpiarlo y hacer como si no se hubiese ofrecido a nadie esa comida, hacer como que esto es limpio, te lo puedes comer. Entonces, si es poderoso para limpiar eso, pues claro que puede quitar cambios hormonales y genéticos y si está envenenado, dice que aún comeremos cosa mortífera y no nos hará daño, y eso incluye esas cosas que ya nos venden, ¿no? Cosas alteradas genéticamente, y pues prácticamente no sé dónde vendan pollo no alterado, ni huevo no alterado, ni verduras no alteradas, no sé dónde las vendan. Entonces pues solo voy al mercado y compro lo que hay, ¿no? Y Dios es el que limpia. Entonces él llega a esta conclusión, la comida es limpia. ¿Por qué? Porque Dios la limpia. Pero hay algo que sí es sucio, y lo que es sucio es que tengas una actitud arrogante y que no te importe que por culpa de lo que tú estás comiendo, tu hermano caiga. Entonces realmente lo que está ensuciando tu comida
es tu actitud y no el alimento en sí. Entonces, si tú piensas que eres libre y que no importa si tu hermano se condena o cae o se entristece, acuérdense, entristece su relación con Dios, no importa, pues ahí que madure, es su problema, ¿no? Pues que aprenda. Eso contamina más y eso sí es pecado. Y eso sí está mal. Entonces, por eso dice, a la verdad la comida es limpia. Tú no pienses que porque comes o porque dejes de comer estás pecando. En realidad tú estás pecando por tu actitud o no estás pecando por tu actitud, dependiendo del caso, ¿no? Entonces dice la versión Dios habla hoy, no eches a perder la obra de Dios por causa de la comida, o sea, no tiene sentido. Estaba pensando, por ejemplo, si nos reuniéramos nosotras en el grupo, ¿no? Y resulta que nos ponemos a ver qué vamos a hacer de comer. Y alguien propone pancita, ¿no? A mí me gusta la pancita, ya saben. Pero ya Katy hizo cara de fuchi, ¿no? Entonces, Katy se enoja, no viene porque es pancita, ¿no? Supongamos. Y yo empiezo a hablar mal de Katy. Ay, pues ¿qué le pasa? Pues la pancita es lo mejor y amargada, ¿cómo se dice? Cortada. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? Realmente algo que pudo haber sido limpio, lo estamos ensuciando. Y algo que pudo haber sido una buena comunión, una buena convivencia, lo estamos echando a perder. Entonces, no eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. Entonces, si comes o dejas de comer, no lo eches a perder. Lo más importante, acuérdate que es el amor a mi prójimo, porque estamos hablando en este caso de nuestra relación con nuestro prójimo, ¿no? Entonces, obviamente el mandamiento mayor es amarás a Dios, pero ahorita estamos hablando de que la prioridad de nuestras relaciones es el amor al prójimo. Y de esta manera no echamos a perder la obra de Dios con la comida, porque hermanas, somos obra de Dios. Y dice, en realidad todos los alimentos son limpios, lo malo es comer algo que haga perder la fe a otros. Eso sería lo malo. Y luego dice la palabra hispanoamericana, ¿por qué destruir la obra de Dios por cuestión de alimentos? No tiene caso. Dice, todo lo que se come es bueno, pero se convierte en malo para quien al comerlo pone a otro en ocasión de pecado. Y no por lo que coma o deje de comer, sino por lo que ya está en su corazón, porque ya pensó mal, porque ya juzgó o porque ya menospreció. Ahí está la ocasión de pecado. No en que digas, y me comí una mandarina que es pecado y ya pecó el otro comiéndose la mandarina. No, sino el punto es que si tú estás abusando de tu libertad en Cristo y estás usando mal tu libertad en Cristo, lo que estás provocando es que el otro o te menosprecie o te juzgue y está cayendo en pecado. Porque las dos actitudes también son pecaminosas. Entonces no provoquemos este tipo de actitudes. Si sabemos que, por ejemplo, ya sé que Katy la pancita, no. Entonces, próxima reunión, pancita, no. Para no poner ocasión a Katy. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, la traducción lenguaje actual dice, no permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. La verdad es que toda comida es buena y lo malo es que por comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Entonces, lo realmente malo es que la fe de otros esté en peligro. Pues recordemos que no habla de perder salvación, acuérdense, sino habla de que incluso está por dar su paso de fe y por causa de la comida ya no la dio. O no solo la comida, sino por tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de vestir, y por eso el otro ya no creyó, eso ya es pecado. O sea, estaríamos cargando con la vida espiritual de alguien más, teniendo la culpa de que alguien más no sea cristiano, ¿no? Obviamente cada quien tiene su responsabilidad, ¿no? Entonces vamos al 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea, es mejor no hacer nada de eso para no ocasionar ningún tipo de confrontación al hermano, ningún tipo. Ya sea que lo haga muy grave o ya sea que se sienta triste,
no vamos a provocar. Si llegamos a percibir que una actitud mía está provocando, destruyendo la obra de Dios en la vida de mi hermana o de mi hermano, entonces debo de dejar de hacerlo. Si hay algo que yo hago que ofende a mi hermano, si en este momento estamos pensando en esa persona que a lo mejor alguna actitud mía está haciendo que esa persona se entristezca, debemos de arrepentirnos y de buscar que esa persona no tropiece y de edificar y de construir en la vida de la otra persona, ¿no? Y dice la Nueva Biblia Vida, lo mejor que uno puede hacer es dejar de comer carne, beber vino o hacer cualquier cosa que pueda inducir al hermano a pecar. Eso es lo mejor. La mejor actitud que podemos tener es deja de hacer eso que estás haciendo, ¿no? Que hace que tu hermano peque. Porque aquí ya este pecado, o esta actitud, porque a lo mejor no es pecado, o sea, a lo mejor decides, como les ponía el ejemplo, ¿no? O sea, a mí me gusta la pancita y decido comer pancita y ahora en adelante todas las reuniones son pancita, ¿no? Y entonces, a lo mejor no es pecado, o sea, no tiene nada de malo comer pancita, ¿no? Pero estoy provocando y entristeciendo, hasta incomodando, ¿no? A lo mejor a otra persona que no se siente tan a gusto con esta decisión mía o con esta actitud mía. Y yo debo de tener cuidado, porque es más importante la comunión y el corazón de mi hermana que mi deseo o que mi convencimiento, porque a veces nos sentimos tan convencidas que estamos en lo correcto que no nos importa cómo está pensando la otra persona. No nos importa porque yo estoy segura que estoy en lo correcto y pues Katy está mal por no querer pancita. Ella es la que está mal, no soy yo. Entonces esa actitud puede inducirme, claro, a mí a pecar porque ya estaría en altivez, en soberbia, pero también puede lastimar el corazón de mi hermana y también hasta a causar divisiones, causar pleitos, causar fricciones que ya son pecado y no tiene caso. La verdad es que por eso Pablo está diciendo, bueno, realmente pensamos que hablar de la comida es una pequeñez, pero somos tan torpes en nuestra manera de conducirnos que estas pequeñeces nos hacen pecar. Entonces debemos de tener cuidado aún de esas pequeñeces para no pecar. Dice la traducción lenguaje actual, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causarle problemas a otros hermanos. Así pa' pronto. A lo mejor hasta digo, ay, pues Katy no puede pecar por la pancita. No, pero le causa problemas. Y debo de tener cuidado de ella. Perdóname, Katy, ya fuiste el ejemplo principal. Pero eso entendemos, ¿no? Se me hizo práctico agarrar este ejemplo, pero obvio. Pero más bien debemos de irnos más allá y de realmente ver de qué forma sí estoy haciendo esto. No, a lo mejor no estoy haciendo este ejemplo tan burdo que yo estoy poniendo, ¿no? O sea, nadie de ustedes se pelea por comer pancita o no. Pero sí permitamos que el Espíritu nos esté recordando en este momento con qué hermano sí estoy peleando por cosas tontas, por cosas que no valen la pena y por cosas que en lugar de construir algo estoy destruyendo. Porque dice también en la palabra de Dios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y a veces somos tan necios que por tonterías peleamos. Y esto debe de dolernos, hermanas. Y dice la traducción lenguaje actual, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causarle problemas a otros hermanos. Ya lo había leído, ¿verdad? Perdón. Y vamos al 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, tu relación con Dios, lo que Dios te haya convencido. Obviamente vuelvo a repetir, no de doctrina fundamental, o sea, no de cosas que tal cual dice la Biblia, Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Decíamos la semana pasada, yo no tengo comunión con los adventistas, ni con los mormones, ni con los testigos de Jehová. No somos hermanos, no somos lo mismo, porque ellos no creen en Jesús como Dios, y ellos no creen que Jesús sea suficiente, que el sacrificio de Jesús sea suficiente para salvación.
Entonces dice la palabra de Dios que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces, si son condenados, no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, no son mis hermanos. Porque yo sí creo en lo demás. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de los que sí creemos que Jesús es el Señor, que Jesús murió por mí en la cruz, que la fe es la que me salva y no las obras. O sea, entendemos toda esa parte, que el Espíritu es Dios, que el Padre es Dios, que hay un solo Dios. O sea, que no hay intermediarios, como con los católicos que creen que hay intermediarios para con Dios. Sabemos todo esto y entonces no es este el tema. El tema es qué me he visto, qué como, qué me pongo, ¿no? Este es el tema. Digamos, pequeñeces. Pero tú tienes fe para no meterte en rollos de pequeñeces. ¡Qué bueno! Ya lograste entender que si tienes cabello largo no te vas al cielo, o si tienes cabello corto no te vas al infierno. ¡Qué bueno! O sea, gracias a Dios que has entendido, que has madurado, pero ese es tú y Dios. Es tu asunto y Dios. Y tienes que esperar y entender que cada cristiano lleva su proceso. Y que a lo mejor lo que a ti te tomó, no sé, un mes entenderlo, a otro le ha llevado años entenderlo. Bien, no es tu asunto. Acuérdate que tu hermano es un criado ajeno, no es tu criado, es el criado de Dios. Entonces, no debemos de juzgar ni de condenar al que no nos pertenece. Y la vida de nuestros hermanos no nos pertenecen, esa le pertenece a Dios. Entonces, si va caminando muy lento como tortuga, ¿a nosotros qué? Dios así lo ama, ¿no? Dios así lo escogió y Dios así lleva su proceso. Si quisiera que corriera rapidísimo como liebre, pues le daría la capacidad para que corriera, pero Dios lo ama como tortuga. ¿Y a nosotros qué? Por eso dice, si tú tienes fe, si tú has madurado, has llegado a este nivel de tu vida espiritual, que has sido libre de todas esas costumbres y hábitos que no tienen valor, pues qué bueno, ¿no? Así como que, ¿a nosotros qué? Que tú ya seas libre. Lo que realmente importa es el amor, vuelvo a repetir. A mí lo que me importa en tu vida es que me ames y me edifiques. Así como lo que a mí me debe de importar es amarte y edificarte. Lo demás no. Y dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, aquí está diciendo, ¿ya llegaste al punto de entender que la comida no tiene ningún valor espiritual? Ah, pues felicidades, eres muy afortunado, porque ya lo entendiste. Pero eso es entre tú y Dios. Y debes de entender que no todos lo han entendido, ¿no? Parece trabalenguas, pero así es. Si ya lo entendiste, debes de entender que no todos lo entienden. Entonces, qué bueno, bien por ti. Dice la versión Dios habla hoy. La fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargos de conciencia. O sea que no es como, por ejemplo, alguien bulímico que va y se da su tragazón y luego se siente culpable y va y vomita, ¿no? O sea, no es como que, por ejemplo, alguien vaya a un lugar que le invitaron y sabe que hizo mal, o a lo mejor no hizo mal, pero sabe que no era correcto ir, o se sentía culpable por ir, y todo el tiempo tiene cargo de conciencia. Y así hay gente que vive. Ay, es que sé que hago mal. Bueno, pues si sabes que haces mal, deja de hacerlo. Pero ¿qué es lo que tienen? Tienen una conciencia débil, que siempre les está acusando. Pero nosotros, dice Dios, que nosotros podemos llegar a esa libertad completa donde incluso ni nuestra propia conciencia nos acuse. Hasta nuestra propia conciencia nos diga, lo que soy, lo soy en Cristo. Y sé que en mi debilidad, entonces soy fuerte. Y sé que si caigo en pecado, Dios me levanta. Y sé que lo que no entienda, Él me lo hará entender. ¿Por qué? Porque ya Dios nos va dando esa libertad en nuestra conciencia, no para tener un remordimiento. A una persona que le remuerde la conciencia es una persona que no es libre. Dice Nueva Biblia Vida, así que aquello en lo que estés convencido, guárdalo como algo entre tú y Dios. Perdón, entre Dios y tú. Dichosa la persona a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. O sea, vemos a la gente que siempre le remuerde la conciencia y qué vida tan horrible, ¿no?
pero nosotros que tenemos esa libertad en Cristo donde ya ni nuestra conciencia nos acusa, ¿qué libertad en Cristo? O sea, qué maravillosa vida cuando dices, ya lo que hago lo hago por Cristo. O sea, ya, Él me ayuda en todo. Y sé que incluso lo que hago bien, lo hago por Cristo. Dice el 22, Biblia, la palabra hispanoamericana. La fe bien formada que tú tienes, fíjate cómo aquí lo muestra como medio, a veces la Biblia, la palabra hispanoamericana es medio sarcástica. Entonces dice, la fe bien formada que tú tienes, o sea, como tú ya no te metes en rollos de que si fulano hace esto, que si sutano hace esto, que si tú no acusas al otro que porque vive en tal situación, que, o sea, el asunto es tú y Dios. El asunto es que entiendas que lo más importante es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entiendes esas dos cosas? Has entendido toda la Biblia. Entonces eso es lo más importante. Entonces cuando tú entiendes eso, tienes una fe bien formada. Pero cuando tú le das importancia a las costumbres, a la manera de vestir, a la forma de comer, tienes una fe deformada. No se formó bien, se formó chueca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que formarla bien. Dios, si Dios permite, hay que, o sea, me refiero a que si eres hijo de Dios, pues Dios la va a formar. Si no eres hijo de Dios, pues apúrate a ser hija de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el tiempo se acerca, ¿verdad? Dice, la fe bien formada que tú tienes, resérvala para tus relaciones personales con Dios. Dichoso el que puede tomar una decisión sin angustias de conciencia. O sea que al momento que nosotros tomemos una decisión y la conciencia nos esté remordiendo, algo estamos haciendo mal. No necesariamente sea pecado lo que estemos haciendo, o tal vez sí, y por eso el Señor permite que nos remuerda la conciencia. O tal vez no, pero lo estamos haciendo de una manera incorrecta. Y aquí mismo nos va a decir cómo es la manera correcta. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la forma correcta en la que debemos vivir, ¿cómo es? Por fe. Por fe. Y aquí es amplio, ¿no? O sea, seguimos hablando de la comida. Pero sí podemos entender que esto de no vivir por fe, sí puede llevarte al infierno. No como una fe no como una salvación perdida, sino como que tú nunca pusiste la fe en Jesucristo, te vas al infierno. Lo que no proviene de la fe es pecado. Por eso decíamos, ok, los católicos, ellos creen en los ídolos y creen que el ídolo les puede hacer favores o hablar por ellos delante de Dios o cosas así. Eso no es fe, eso es idolatría y eso es superstición. Esa creencia no proviene de la fe en Dios, proviene de costumbres paganas. Entonces eso es pecado y los puede llevar al infierno. Pero también, por otra parte, nosotras, hermanas, como hijas de Dios, nosotras también debemos de vivir por fe. Acuérdate que el justo por la fe vivirá. Ok, ya vivimos por fe, ¿no? Ya, nací de nuevo porque creí en el Señor Jesucristo. Pero acuérdate que la palabra Zoe, de donde viene vida o vivirá, significa una vida constante. No un evento aislado. Un evento en que creyó y tuvo fe como un evento aislado, ahí tuvo vida y se acabó. No, sino que esa palabra vida habla de vida eterna. Una vida que comienza desde que tú pones tu fe en el Señor Jesucristo. Entonces significa que todo lo que tienes que hacer en toda tu vida para llegar incluso a la eternidad es fe, 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 porque el justo por la fe vivirá. Y acuérdate que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero una vida con remordimientos de conciencia, yo no le veo la abundancia, sino la limitación. Entonces no puede ser posible que una persona diga yo soy libre en Cristo, pero me remuerde la conciencia por lo que hago. Hay mucha gente que cree que es cristiana y siguen su vida pecaminosa y saben, no es que ignoren, sino que saben, es que estoy en pecado, no he podido dejar de adulterar, no he podido dejar de fornicar,
¿no? No he podido dejar de ver pornografía, pero soy cristiano. Y dices, ok, ¿y tu vida abundante? Porque acuérdate que el justo por la fe vivirá, y esa vida es una vida abundante, una vida constante, una vida que siempre está viva, ¿no? Válgame la redundancia, ¿no? No es una vida muerta, es una vida viva. Entonces significa que yo debo de ir formando, acuérdate que una fe que vive en esta condición es una fe deforme y incluso podríamos pensar que ni siquiera es fe, ¿no? Porque se deformó, no fue algo auténtico. La verdadera fe pues está en las manos de Dios y Él la va formando. Entonces dice, pero el que duda sobre lo que come, y aquí diría sobre lo que hace, sobre lo que dice, está condenado, es condenado. Pero acuérdate, aquí también no está hablando de perder la salvación, está hablando de que pobrecito, o sea, no es libre por sus pensamientos porque siempre tiene remordimiento de conciencia. Entonces es una vida condenada, ¿a qué? Condenada a estar esclavizada a los ataques de la conciencia, esclavizada a cierto pecado, esclavizada a las rivalidades entre hermanos. No es una fe libre, no es una vida libre, dice, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que nosotras, hermanas, debemos de evaluar siempre lo que hacemos a medida de la fe. Acuérdate que también nos dijo en Romanos 12, que el que tenga el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, ¿no? Decía, ¿no? ¿Cuál medida de la fe? Pues la que nos dice la palabra de Dios. Esa es nuestra fe. Creemos en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si tú estás profetizando algo, regresándome a ese tema, tienes que ver que entre en la medida de la palabra de Dios. Si se sale de la medida, entonces no checa, no cuadra, no encaja. Y lo mismo es tu vida, hermana, lo mismo es nuestra vida. Si nuestra vida no encaja en lo que dice la palabra de Dios, es pecado. Si dice todo lo que no proviene de la fe, es pecado. Les decía, no significa en creer mucho. Yo hago esto creyendo mucho. Yo voy al doctor y creo en el doctor, ¿entonces ya no es pecado? No se refiere a eso. Se refiere a la medida de la fe de la palabra de Dios. Lo que yo estoy viviendo, lo hago conforme a lo que estoy aprendiendo en la palabra de Dios, entonces no es pecado. Pero si lo que yo estoy viviendo y haciendo no es conforme a lo que yo estoy aprendiendo en la palabra de Dios, es pecado. Entonces si yo estoy comiendo, pero fíjense, ya nos dijo Pablo, no es lo que comes, sino cómo lo comes, ¿no? Si yo estoy comiendo y no conforme a la medida de la palabra de Dios, estoy viviendo en pecado. Si dejo de comer y acuso a mi hermano por lo que él come, es pecado. O si como y menosprecio a mi hermano por lo que él no come, es pecado. Porque no está en la medida de la fe. Bueno, Dios habla hoy, dice, pero el que no está seguro de que si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Pero estamos hablando de la fe bíblica, ¿eh? Y dice, pero la Biblia, la palabra hispanoamericana, pero quien tiene dudas si un alimento es prohibido o permitido y sin embargo lo come, se hace culpable al proceder conforme al dictamen al no proceder conforme al dictamen de su conciencia, pues todo lo que se hace con mala conciencia es pecado. Fíjense, aquí también importa cuando a veces, no sé si muchas veces les han preguntado, o a mí sí me han preguntado, ¿y hacer esto es pecado? ¿Está mal? Y con sinceridad te lo preguntan tal vez, o tal vez no, tal vez solo por justificarse. Pero yo me pongo a pensar, ok, tú no sabes si esto es pecado o no, y de todas maneras lo haces. O sea, a lo mejor puede ser que tú digas, no sabía que era pecado, pero ahora que sé que es pecado ya no lo hago. Ah, eso es diferente. Pero no es lo mismo que todo el tiempo sospechabas que tal vez era pecado y de todas maneras lo hacías. O sea, sospechabas que eso que hacías le ofende a Dios y no te importó. ¿Y lo seguiste haciendo?
O sea, así como que está de pensarse, ¿no? O sea, ¿estará mal hacer esto, pero de todas maneras lo haces? Entonces no hay temor de Dios en el corazón. Y entonces por eso es pecado hacerlo. A lo mejor no era malo, a lo mejor en sí no es malo, pero al momento que tú no te preocupó que eso ofendiera a Dios, de todas maneras lo hiciste, ya lo hiciste malo, ¿no? Si, supongamos, me dicen, ¿no? O sospecho por ahí que a Dios le ofende que yo tome Coca-Cola, ¿no? Sospecho por ahí que a Él le ofende eso. Entonces, pero, ay, no estoy segura. Pero me la voy a tomar, es que a mí me gusta la Coca-Cola. O sea, no puedo reprimirme de la Coca-Cola porque a mí me gusta. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿es pecado tomar Coca-Cola? No, definitivamente no. Pero sí es pecado que yo piense que a Dios le ofendía y me valió. Eso sí es pecado. Entonces, al final de cuentas, lo que está importando es nuestra actitud delante de Dios. Lo más importante es que estamos haciendo las cosas sin la medida de la fe. Y la medida de la fe es la que dice la Biblia. Y si tú sospechas que la Biblia prohíbe algo y de todas maneras lo haces, ya es pecado, ¿no? Entonces mejor, si tienes duda de algo, investiga antes de hacerlo, ¿no? Bueno, ese fue otro tema. Dice, ya voy a pasar al capítulo 15, versículo 1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, ¿de qué lado te sientes? ¿Del lado de los fuertes o del lado de los débiles? ¿De qué lado te sientes? Bueno, si tú en este momento piensas, yo soy fuerte, ¿no? O sea, yo soy fuerte. Bueno, ok, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor yo podría en mi mente, malvada, decir, uy, Katy se siente fuerte, y si la vieran, ¿no? O sea, no, a lo mejor en mi mente malvada puedo pensar eso, pero si yo me siento fuerte, la única forma de demostrar que realmente soy fuerte es amando a los demás, porque soportar las flaquezas de los otros es amarlos. Si pensamos, por ejemplo, en nuestros hijos, cuando nuestro hijo es pequeñito, es frágil. ¿Y qué hago? Lo soporto, ¿no? Bueno, parece una palabra fuerte, pero no, o sea, ¿qué hago? Pues lo cargo, lo cuido, lo llevo, le alimento, ¿no? Y si se hizo del baño y se embarró todo, ¡guácala!, ¿no? Le doy una tunda horrible para que no lo vuelva a hacer. Pues no, o sea, entiendo que es un bebé y que le pasan cosas y que agarro, lo baño si se ensució mucho o si no se ensució tanto, pues con una toallita húmeda, ¿no? Lo limpio y lo vuelvo a dejar limpiecito. Hermanas, tenemos hermanos en Cristo que son bebés y a veces se ensucian todos. ¿Por qué? Porque están bebés, porque todavía no controlan su carácter, no controlan sus emociones, no controlan sus actitudes. Y tómalas como si se hubieran hecho popó y se embarraron todos. ¿Qué tenemos que hacer? Tratarlos con el mismo amor como trataríamos un bebé físico. Con cuidado, con delicadeza, para no lastimarlo. No darle con todo como si se tratara de un adulto, ¿no? O sea, oye, tú cochino, ¿qué te pasa? No, o sea, no le damos con todo, sino le tratamos con amor. A ver, pequeñito, ven, te voy a limpiar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras, en amor, soportarnos las unas a las otras. Y si alguna tuvo un accidente espiritualmente hablando y se ensució, las que están fuertes, limpiar a la que se ensució. Eso también nos puede pasar. ¿Mande? Que también nosotros podemos, aunque tengamos cierto nivel, digamos, de madurez espiritual, pero podemos cometer muchos errores. A todas, ¿no? Sí. Entonces, por eso dice soportemos. Por eso yo creo que, ¿cómo podríamos nosotras clasificarnos, autoclasificarnos en la posición de fuertes? Yo creo que ahí ya estaríamos debilitándonos, ¿no? O sea, yo creo que
yo creo que más bien yo le pensaba, ¿no? Y aún el espíritu tal les decía, ¿no? El espíritu me habló y me mostró, hey, no estás teniendo cuidado de este corazón, ¿no? Y ya no digo más porque pues si no me va a poner a chillar, ¿no? Porque el espíritu me habló. Y entonces, ¿cómo me pongo en la posición de fuerte? O sea, ¿cómo les digo, hermanas, yo soy de aquí, o sea, o yo soy de aquí en el equipo, la fuerte? O sea, por favor, ¿no? En ese momento yo ya me estoy convirtiendo en débil, ya me estoy ensuciando y ténganme paciencia, hermanas, y límpienme, ¿no? O sea, yo creo que de manera personal me pongo en la posición de los débiles que todavía no entiendo y que todavía me faltan muchas cosas por comprender. Pero aún si soy un poco más fuerte que alguna otra, y yo me doy cuenta de que esa otra es un poquito más débil que yo, pues tratarla con más cuidado. Es como cuando le decimos al niño de cuidar a otro más chiquito, ten cuidado, él está más chiquito que tú, ¿no? Y así a veces le digo, ahora a mi nieto, ¿no? Que ya tiene 7 años, y allá en la iglesia a veces convive con niños más chiquitos, pero luego es medio brusco, bueno, es muy brusco. Y avienta, corre, pega y siempre está jugando a las luchas y luego no mide que los otros niños están más pequeños, ¿no? Entonces yo le digo, hey, abusado, ten cuidado, todavía está muy chiquito, todavía no puede hacer eso porque está muy chiquito, ¿no? Pero eso no significa que como tal ya mi nieto entienda cosas muy grandes, ¿no? No, está un poquito más grande, pero sigue siendo pequeño. Y yo creo que así me siento yo, ¿no? Y estoy a lo mejor un poquito más grande, sí, porque el Señor me ha enseñado algunas cosas y a lo mejor puedo ver otra hermana más pequeñita, pero aún así tengo la obligación de tratarla con cuidado. Pero no soy la más fuerte ni la más grande de toda la iglesia cristiana, ¿no? O sea, no puedo sentirme así. Y si me siento así, no, pues ya soy de la más bebé, por sentirme así. Entonces... O sea, aplicaría la empatía. Sí, la empatía, el amor, ¿no? Acuérdate que estamos hablando, por eso les decía, Romanos 12, cuando cambió de tema totalmente, cuando cambió de doctrina a vida práctica, empezó con el amor. Y dijo, el amor es lo que va a ser la base de todo este tema, ¿no? Y todo lo que hemos estado hablando no lo podemos excluir del amor. Entonces, al hablar de empatía, hablamos de amor. Porque yo no puedo ser empática con mi hermana si no la amo, si me vale su vida espiritual. No puedo ser empática. Entonces, el amor es la base. El amor. Entonces, ténganme amor por lo pequeña que soy y también les tengo amor por lo pequeñas que son, ¿no? En áreas, o sea, porque ustedes pueden ser más fuertes en una área que yo y ténganme amor porque estoy débil en esa área y yo puedo ser más fuerte que ustedes en cierta área y les debo tener amor en esa área. No significa que por ser fuerte soy fuerte en todo, ¿no? Ni significa que porque ustedes sean fuertes son fuertes en todo, ¿no? Entonces, bueno, ya termino. Aquí sí tengo palabras, espérenme, porque no he tenido palabras. Aquí la palabra fuertes, déjenme ver tantito. Ok, entonces les voy a mandar, déjenme ver aquí cómo le muevo, así. Ok, les voy a mandar la palabra fuertes. Ahí está, nada más tenemos 2 palabras. Ahí está. La palabra fuertes, esta ya la hemos visto. Es del griego dunatos, que es poderoso o capaz, literal o figuradamente. Entonces dice, los que somos fuertes, los que somos poderosos o capaces. ¿A qué se está refiriendo? Les decía, capaces, pero en ciertas áreas, hermana. No podemos decir que lo hemos dominado todo, porque eso es mentira. Sino que si eres capaz y dominas ese tema, por ejemplo, hablando de la comida, tú ya dominas el tema de la comida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, ten paciencia con los que todavía no son capaces. Soporta a los débiles, dice, pero dice en sus flaquezas. Y esa es la segunda palabra, déjenme se las pongo. En sus flaquezas. Flaquezas es una persona que es escrupulosa de conciencia. ¿Se acuerdan que escrupuloso es que duda de todo? Entonces,
el escrupuloso de conciencia, tengamos paciencia con aquellos que dudan de todo. Entonces, ¿a qué se refiere? Que si mi hermano duda de que si lo que como es correcto, pues mejor no lo como, porque la estoy poniendo en problemas con su conciencia, no con mi conciencia. Mi conciencia es libre, porque en este caso yo ya entendí, ya soy capaz de entender esa parte, pero mi hermano todavía no. Entonces tengo que tener cuidado de que mi hermano es escrupuloso, es dudoso de lo que hace, y tengo que dirigirme con cuidado en su vida espiritual. Entonces, yo que soy fuerte en esa área, vuelvo a repetir, no soy fuerte en todo, sino en esa área, debo de soportar que mi hermano todavía tiene muchas dudas. Y dice, y entonces, ¿qué debo de hacer? Agradar a mi hermano y no a mí mismo. ¿Qué significa? Me gusta el helado, pero mi hermana piensa que comer helado es pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo me agradaría a mí misma? Pues me vale que pienses lo que tú pienses. Yo de todas maneras me saboreo mi helado. Eso sería agradarme a mí misma. Pero agradar a mi hermana es, híjole, se me antoja un buen helado. Pero mi hermana piensa que es pecado, pues ni modo, me aguanto. Y no es como que tu hermana esté contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea que también tiene chance de comerte tu helado después, ¿no? O sea, no es como que nunca, ¿no? Pero aquí lo que se refiere, ten cuidado de esa persona, en ese momento, en esa reunión. No lo comas, porque para tu hermana es pecado, Entonces no lo hagas, no le incomodes, ¿no? Y tampoco vengas y le digas, no me lo como contigo, pero allá me lo como. O sea, tampoco. O sea, no, ten cuidado de su conciencia y de su corazón. Entonces dice, palabra de Dios para todos. Nosotros que tenemos esas dudas debemos soportar pacientemente las deficiencias de los que tienen dudas y no buscar agradarnos a nosotros mismos. Y luego el versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. ¿Y qué es bueno para la edificación? ¿Comer helado? ¿Comer la pancita que les decía? ¿Tomar Coca-Cola? ¿Es bueno para la edificación? ¿O qué es bueno? El amor, ¿no? El amor. Eso es lo que es bueno. El amor. Entonces, cada uno de nosotros agrade en lo que es bueno. Ahora, ¿para qué nos reunimos nosotras? ¿Para pelear? Para estudiar, para ayudarnos a orar unas por otras, para tener comunión unas por otras, para aprender una de la otra. Eso es lo bueno para la edificación, y no la comida. Si la comida es el problema, pues no comemos y ya. Ese no es el problema. Entonces, eso es lo importante, eso realmente es lo que marcaría una vida espiritual madura. Pelear por cuestiones necias solamente estaría notando nuestra inmadurez y que solamente se estaría notando que seguimos siendo unas bebés en Cristo. Y termino con las versiones del versículo 2, dice, en lugar de esto debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así les ayudaremos a fortalecer su fe. Y la traducción lenguaje actual dice, todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios. O sea, ¿qué es lo importante? La edificación mutua. No, lo importante no es lo que comemos, lo que vestimos, lo que hablamos. Bueno, sí, lo que hablamos, pero para edificación. Pero no me refiero a estilos. Ay, es que ese habla muy ñero. O ese habla muy formal. O ese tarda demasiado hablando y ese habla muy rápido. O sea, son pequeñeces. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Nada? Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo que nos permites aprender tu palabra. Gracias porque tú nos vas llevando a esa madurez espiritual. Y perdónanos, Señor, perdona nuestras niñeces, Señor. Perdona nuestras flaquezas y nuestras debilidades que a veces le damos tanta importancia a lo que realmente no es importante, Padre. Es importante que busquemos el amor y somos realmente torpes cuando no le damos importancia a el amor, a la edificación. Y te pido, Padre, que
por favor, ayudes a este grupo, Señor, a que nos fortalezcamos unas a otras, nos ayudemos a crecer unas a otras, que el amor sea el vínculo más fuerte que une este grupo, Señor, por favor, y que aún todas esas cosas que nos faltan por entender y por madurar, pues tú las vayas pues fortaleciendo en nuestras vidas, las vayas formando, Señor. Danos esa capacidad, esa sabiduría para tener cuidado en lo que hacemos y lo que decimos y lo que hablamos para no ofender a nuestra hermana, Señor. Danos esa prudencia en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de hablar, no porque sea pecado, sino porque podemos estar lastimando el corazón de nuestra hermana. Y no permita, Señor, que seamos tan insensibles y tan inmaduras de no tener cuidado de eso, Padre. Ayúdanos a seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual y, como dice tu palabra, a la medida de la fe, a la medida de lo que dice tu palabra, que realmente consideremos pecado lo que sí es pecado y que no nos metamos en cuestiones necias y tontas, en aquellas cosas que ni siquiera son pecado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a realmente tener esa libertad de conciencia, ayúdanos a crecer, ayúdanos a entender todas esas partes que todavía nos faltan por entender, y perdónanos te pido perdón, Señor, personalmente por las veces que ofendo a mis hermanas por cuestiones tontas, Señor. Te pido que me perdones y ayúdame a ser madura, Señor, a ser sabia, a ser amorosa, Señor, a ser empática, como dijo Miri, y ponerme en el lugar de mi hermana y amarla mucho, Señor. Ayúdame, Padre, y que tu palabra sea lo que realmente dictamine nuestra manera de vivir, Padre. Te doy muchas gracias por mis hermanas, por lo que haces en sus vidas, por lo que hablas a sus corazones. Aún te pido que si alguna pues ha sentido en su corazón ese redarguir de alguna persona a la que ella ha ofendido, pues ayúdala, Padre, a ponerse a cuentas con la hermana y también a ponerse a cuentas contigo, Señor, y a cambiar esa actitud. Ayúdanos, Padre, aún como te decía, gracias por redarguir mi corazón, Señor, gracias por hablarme, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.